Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Un saludo a todos nuestros amigos, oyentes y también a todos los que nos ven a través de Zoom, en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí un día más, un programa más. Hoy jueves estamos aquí en Radio Paz a las 7 de la tarde, como sabéis, emitiendo este programa de Mate y Teología. Jueves y viernes a las 7 de la tarde, horario español. Me presento, soy Josué Sánchez, uno de los directores de esta emisora, y a mi lado está Raúl Abraham, profesor del Seminario Bíblico de Fe, que reside en Madrid, aunque el seminario abarca a toda España, creo, o a gran... Sí, viajamos por la península enseñando. A ver cuándo llegamos ahí a Cartagena. Bueno, pues quizá pronto, quién sabe, ¿no? Y también Raúl está disponible en la página web vuestra para estudiarlo de forma virtual, ¿no? Sí, seminariobíblicodefe.es, hay modalidad virtual y streaming también ahora. Con todo lo del COVID nos tocó adaptarnos a dar clases también así por Zoom. Genial. Bueno, también Raúl ha escrito un libro, lo hemos dicho en los primeros programas, hacía ya algunos que no lo recordaba o no lo decía, que se llama Lo que viene, y érase una vez. Pero concretamente el de Lo que viene trata de los temas que estamos hablando de escatología bíblica. Y os lo recomiendo, lo podéis conseguir en Amazon para la aplicación Kindle, pues ahí lo podéis ver, leer en cualquier dispositivo móvil. Y también en formato físico os dejamos aquí el correo electrónico por si lo queréis pedir. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, en el programa anterior, la semana pasada, estuvimos hablando de las bodas del Cordero y explicamos la importancia de interpretarlas dentro del contexto de ese tiempo y en el contexto de las bodas de Medio Oriente. Y vimos quiénes eran los invitados a la boda, todos los que participan, digamos, de esas bodas, aparte del novio y la novia. La novia, la iglesia, el novio, Cristo, y los invitados ya vimos el otro día quiénes eran. A lo mejor ahora Raúl nos dice un poquito por encima, a modo de resumen, breve, pero os animamos a que veáis el anterior programa o lo escuchéis si no lo habéis hecho. Pero más allá de todo eso, de todo ese conocimiento, si eso no le sacamos el significado espiritual, ¿de qué nos sirve realmente, no? Claro. Al fin y al cabo, la Biblia, si uno no la lleva a la vida práctica, pues ¿de qué sirve tanto conocimiento, no? Entonces, vamos a ver hoy, precisamente, el significado espiritual, pues basándonos en dos preguntas que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que el novio hizo por la novia, por la iglesia? ¿Y qué es lo que espera el novio de la novia ahora aquí en la tierra? Entonces, si quieres, empezamos ya con la primera pregunta, Raúl. ¿Qué es lo que el novio hizo por la novia, por la iglesia? Sí, es bueno aclararlo porque lo decíamos al final del programa anterior. Cuando el creyente ve luz en Mateo 25 y entiende que esas vírgenes no es la iglesia, por ahí puede caer en un descuido de decir, bueno, entonces ya que la virgen no tiene que tener aceite y aplicándolo siempre a la iglesia, ¿no? Creo que es bueno entender qué es lo que el novio hizo, cuál fue la dote que el padre pagó en la vida de Jesús, y también qué es lo que él espera hoy de mí, que es donde yo quiero llegar, y lo vamos a analizar, vamos a comparar Apocalipsis 19, versículo 8, lo vamos a leer ahora, versículos 7 y 8, y lo vamos a comparar con Efesios 5, donde Pablo hace ahí una analogía entre lo que es el matrimonio terrenal con este matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia. Así que si te parece, te comparto pantalla una vez más. Vamos a situar a las personas que nos están siguiendo por la web. Estamos aquí arriba en las bodas del Cordero, y ya el próximo programa entraremos en cómo venimos con el novio a reinar al milenio, y estaremos hablando del milenio. Pero el texto en el que vamos a hacer hincapié, vamos a ver el versículo 7 y el versículo 8. Quiero que lo leas, te voy a interrumpir, te voy a detener, porque en un momento vamos a ir a Efesios 5, que ese sí es un texto que quiero que también el lector que nos está siguiendo lo pueda tener en mano, porque hay perlas ahí escondidas que en el día de hoy vamos a interpretar para poder hacer una aplicación hoy nosotros como iglesia. Así que si te parece, lee Apocalipsis 19, verso 7.
Sí, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, vamos a ir de atrás para adelante, del versículo 8 primero y luego el 7. Lo primero que nos dice es que a la novia se le ha concedido. O sea, esto no es algo que la novia logró. Esto es algo que el novio hizo por la novia. Pero luego la novia se ha preparado. Y con estos dos versículos vamos a responder las dos preguntas que lanzaste en la introducción. O sea, ¿qué es lo que el novio hizo por mí como novia para que a mí se me haya concedido este privilegio? ¿Y qué es lo que el novio espera de mí? O sea, ¿cómo debo prepararme hoy para ese acontecimiento? ¿Ok? Entonces, vamos a ir con el primero. Pongo acá unos números. Sería, primero, qué es lo que a la novia se le ha concedido. Segunda, cómo la novia debe prepararse. Entonces, fíjate que dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, explica Juan, es las acciones justas de los santos. Estas acciones justas de acá son el resultado de la justicia de Dios aplicada a nuestra vida. ¿Sí? Yo siempre digo que de mí no puede salir nada bueno, a no ser que aquel que ha comenzado la obra día a día lo vaya perfeccionando. Entonces, una de las características, uno de los privilegios que la novia tiene son las acciones justas, que repito, son el resultado de la justicia de Dios imputada en nosotros por medio de Cristo. Y acá es donde quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, si me querés acompañar, y luego volvemos a cómo la novia debe prepararse. Vamos a volver a leer este versículo y ver cómo la novia debe prepararse. Pero vamos a ver primero cómo esa justicia de Dios se aplica en nosotros, y lo vamos a ver en tres tiempos verbales: pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que el novio hizo por mí en el pasado? ¿Qué es lo que el novio hace por mí en el presente? ¿Y qué es lo que el novio hará por mí en el futuro para que esa justicia de la cual Juan está haciendo referencia se aplique en nosotros? Entonces, en el versículo 5, verso 21, Pablo habla acerca del hogar cristiano. Si querés leer, yo te voy deteniendo del versículo 21 en adelante. Sí, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Seguí hasta el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, ahí vamos primero al verso 25. ¿Qué es lo que el novio hizo por mí para que esa justicia se impute? Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primer tiempo, pasado, amó, se entregó. O sea, lo primero que el novio hizo por mí es la obra de la redención, habla de la cruz. Al pasar por esa cruz, somos libres de la esclavitud del pecado, por eso podemos llevar a cabo esa justicia, esas obras justas de las que habla Apocalipsis 19, que leímos antes. Dejamos de ser enemigos de Dios, que a veces no tenemos presente esto, lo que significa pasar por esa cruz, ¿no? Dejamos de ser ahora enemigos y somos reconciliados con Dios, para llegar a ser su novia. Yo creo que a veces el creyente no es consciente de lo que Cristo ya hizo en el pasado por nosotros. Dejamos de ser esclavos de Dios, esclavos del pecado, dejamos de ser enemigos de Dios, dejamos de vivir en tinieblas, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y eso tiene que ver con algo que ya Cristo hizo en el pasado, lo que es redención. Por eso puedo llevar a cabo esas acciones justas de las que Juan hace referencia, que viene a ser el lino fino y resplandeciente. No sé si te acordás, había una canción que se cantaba, no sé si ahora se sigue cantando,
como el Señor, cantamos en la iglesia, nos ha vestido de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Y yo digo, qué bueno es cuando podemos cantar, pero al mismo tiempo asimilar lo que estamos diciendo. Que podemos tener ese lino fino por algo que el novio hizo por nosotros en la cruz, que es la obra de redención. Pero luego el verso 26, fíjate cómo comienza, lee la primera parte del verso 26, para santificarla. Y luego cómo sigue. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el pasado, redención. Ahora, en el presente, ¿qué es lo que el novio hace por mí? Me santifica por medio de su palabra. Es decir, ahí cuando habla del lavamiento de la palabra, no del agua por la palabra, habla de lo que es la regeneración, pero sabemos que a día de hoy somos santificados por medio de la palabra. Cada vez que somos expuestos a la palabra y la palabra muestra el error que hay en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir siendo santificados. Y por eso también podemos mostrar esas obras justas. Entonces, en el pasado, redención. En el presente, santificación. Y en el futuro, versículo 27, léelo si querés. Sí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Glorificación. O sea, ¿te das cuenta lo que el novio hizo por mí? Me compró en la cruz, redención. Pasado. Me santifica hoy por medio de su palabra. Santificación presente. Pero glorificación futuro. Ese cuerpo del cual estuvimos hablando, incontaminado, que no va a tener relación con el pecado, incorruptible, que no verá muerte, e inmarcesible, que no se va a marchitar. Entonces, cuando volvemos un momento a Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Por qué podemos llevar a cabo esas acciones justas? Porque el novio en el pasado me redimió, porque el novio en el presente me santifica y porque el novio en un futuro, cuando llegue el día de las bodas del Cordero, me dará un cuerpo glorificado y es esa glorificación gloriosa, y valga la redundancia, a la que Juan hace referencia en el versículo 27 de Efesios capítulo 5. Entonces, ¿te das cuenta ya lo que el novio hizo por mí? Claro. A la novia se le ha concedido, dice Juan, que se vista con esa vestidura. ¿Por qué? Por lo que sucedió en el pasado, por lo que sucede en el presente y por lo que sucederá en un futuro. Entonces, esto ya es un hecho consumado. Me redimió, me santifica y me glorifica. Ahora, el punto es ver qué es lo que el novio espera por mí, de mí. Porque dice su esposa se ha preparado. El versículo 7 de Apocalipsis 19. Su esposa se le ha concedido lo que Cristo hizo por nosotros, pero ¿de qué manera la novia se prepara para ese encuentro? Claro. Y acá está lo que tenemos que charlar un poco para que el oyente está bien. No somos las vírgenes prudentes que debemos velar y esperar con temor, pero sí la Biblia habla que la novia, que es novia, se prepara para ese día. ¿De qué manera la novia se prepara para las bodas del Cordero? La explicación está en el mismo texto de Efesios, capítulo 5, que acabamos de leer, cuando habla en el versículo 24. Léelo, por favor, Efesios 5, 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así. Sujeta. Así se prepara. ¿Cómo me preparo para ese día? Mostrando una sumisión a Cristo. Viviendo una vida de sumisión al Señor. Claro. ¿Te das cuenta cómo Pablo ahí nos deja los dos puntos? ¿Qué es lo que el novio hizo por mí? Me compró en la cruz, redención. Me santifica por su palabra, santificación. Me glorificará en un futuro, glorificación. Ahora, ¿qué es lo que él espera? ¿De qué manera yo como novia me preparo? Bueno, el versículo 24, Pablo da por hecho de que aquel que es iglesia se sujeta a Cristo. Vive una vida de sumisión a Cristo. Y esto es algo que Pablo desarrolla en toda la carta a los Efesios. Y creo que tenemos que analizar dos factores que Pablo analiza en esta misma carta
que nos ayudan a que vivamos una vida de sumisión a Cristo. Porque esto es algo que se entrena, esto es algo que se practica. Y creo que Él nos deja dos caminos para poder vivir una vida de sumisión a Él. Dos factores que nos van a ayudar a que podamos vivir una vida de sumisión a Él hasta que ese evento llegue. Si te parece, los analizamos. No sé si querés acotar algo ahí. Sí, no, simplemente que es eso, es que la vida cristiana es permanecer en Cristo, ¿no? Sujetos a, como dice, permanecer de la vid, ¿no? Porque sin Él nada podemos hacer. Y bueno, y hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esto, pero al final la vida cristiana es una vida de rendición y de obediencia, porque el Señor mismo dijo que el que lo ama es aquel que lo obedece. O sea, el amor, digamos, si tú quieres ver si realmente amas al Señor, una prueba de ello es si obedeces sus mandamientos, si obedeces su palabra, que es al final sujetarse a Cristo, ¿no, Raúl? Eso es. Y hay dos factores que Pablo muestra en Efesios para llegar a este punto. Uno es individual y otro es colectivo, cuando hablo de la novia. O sea, hay algo que yo puedo llevar a cabo de forma individual como novia, que lo vamos a ver ahora, pero hay algo que necesito también de una manera colectiva. Y cuando digo individual, hablo de lo que es la iglesia universal, cada creyente, y cuando digo colectivo, vamos a hablar un poco de la iglesia local. Como yo necesito de esos dos factores para vivir una vida de sumisión a Cristo. Si te parece, leemos el primero, que es el individual. ¿Cuál es el primer factor? Está en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿De qué manera puedo vivir una vida de sumisión a Cristo? Efesios 5, 18. Léelo si querés. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo hace una comparación, así como el borracho es controlado por el vino, así el que es iglesia, el que es creyente, debe ser controlado por el Espíritu Santo. En la medida que yo soy lleno del Espíritu Santo, que aclaro, ser lleno del Espíritu Santo, la explicación está en el versículo 17. Termina diciendo, sean entendidos en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor la tengo en la Escritura. En la medida que yo soy lleno de la Escritura, soy controlado por el Espíritu Santo, porque al final la Escritura fue inspirada por Él. Entonces, ¿de qué manera puedo vivir una vida de sumisión a Cristo? Me dice Pablo. Primero, siendo controlado por el Espíritu Santo. Así como el borracho es controlado por los efectos del alcohol, así el creyente es controlado por los efectos del Espíritu Santo en su vida, que se realizan o se llevan a cabo en la medida que uno es lleno de esa Escritura. Por eso Pablo en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. En la medida que la palabra mora en abundancia en mí, yo puedo ser controlado por el Espíritu Santo y vivir una vida de sumisión a Cristo. Si no, no hay manera. Claro. Si no, solamente me quedo en lo que el novio hizo por mí, pero no soy capaz de aplicar lo que el novio espera de mí. ¿Qué es lo que el novio espera de mí? Que yo esté sujeto a él. Que yo pueda vivir una vida de sumisión a él. ¿De qué manera? Primero, un factor individual. Individualmente debo llenarme de la palabra de Dios para ser controlado por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Entonces, una persona que es llena de la palabra de Dios va a vivir una vida de sumisión a Cristo. Va a dar evidencia de los efectos que el Espíritu Santo realiza en su vida. Y fíjate qué interesantes los efectos de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, versículos 19 y 20. Léelo si querés. Sí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las características de una persona que está bajo los efectos del Espíritu Santo. Claro. O sea, no es un requisito para ser lleno, sino que son los efectos. El requisito es llenarse de la palabra de Dios. Los efectos, habla salmos, canta himnos, es agradecido. Es muy parecido a lo que Pablo habla en Colosenses 3:16, cuando dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros y luego da estas mismas características. Una persona que está llena de la palabra de Dios va a evidenciar estas características y va a mostrar un sometimiento o una sujeción a Cristo, tal y como él lo expresa en el 5:24.
Ahora, esto es lo individual, lo que uno puede hacer desde su casa individualmente. Pero Pablo también nos deja algo público, donde ya es un requisito que no puedo buscar individualmente, sino que es algo público. Acá hemos hablado de la iglesia universal, cada creyente siendo lleno de la palabra de Dios individualmente, pero también Pablo me deja algo público, y lo tenemos en Efesios capítulo 4, para explicarlo todo dentro del mismo contexto. Del versículo 11 al 16, me muestra otra manera en la cual yo puedo vivir una vida de sumisión a Cristo, y es siendo parte de una iglesia local. Que acá está donde muchos, yo me acuerdo una vez, te cuento rápido un testimonio, en una ciudad cuando fui a dar clase, al lado había un bar, y en aquellos tiempos se permitía fumar en los bares, no es como hoy. Y yo siempre antes de dar una clase buscaba un bar donde esté el cartel prohibido fumar, para luego no entrar a clase con olor a tabaco y demás. Y dio la casualidad que en esa ciudad donde fui a enseñar, al lado de la iglesia había un bar que ponía prohibido fumar. Entré al bar y vi que tampoco el bar tenía tragaperras, y hablé con el dueño del bar, le digo, mirá, no permití fumar, no tenés tragaperras, y él me dice, no, es que todo eso es malo para la persona, se envicia, se termina endeudado. Y le digo, ah, qué bueno, le digo, ¿sos cristiano? Me dice, sí, me dice, soy cristiano, me dice. Y digo, bueno, imagino que te congregás en la iglesia de acá al lado. Y me dice, no, yo no necesito de ninguna iglesia, dice, la iglesia somos nosotros, me dijo él. Lo que está ahí al lado es una congregación, ¿no? Y esto es algo en el que muchos como novia pueden caer. Soy iglesia, porque Cristo me redimió, me santificó y me va a glorificar, pero no necesito de una iglesia local, porque hoy la iglesia, la habrás escuchado más de una vez, ¿no? Personas que te dicen, hoy la iglesia somos nosotros, yo soy lleno del Espíritu Santo, muestro los efectos que el Espíritu Santo produce en mi vida, pero Pablo en Efesios 4:11, cuando ahí habla de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, habla en un contexto ahí de que esos ministerios son desarrollados dentro de una iglesia local, y fíjate el versículo 12 del capítulo 4, si lo querés leer. ¿Con qué propósito fueron puestos los ministerios en una iglesia local? A fin, ¿cómo dice? Sí, un segundito. Efesios 4:12. Efesios 4:12, aquí lo tengo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo, para vivir una vida de sumisión a Cristo, necesito de esos ministerios. ¿Se entiende? Necesito de un pastor y maestro que me ayude, que me enseñe, para que yo pueda vivir una vida de sumisión a Cristo. ¿Hasta qué día voy a necesitar de esos pastores y maestros dentro de la iglesia local? Hasta que todos lleguemos, dice el verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que yo no llegue a esa estatura, yo necesito de pastores y maestros que me enseñen la palabra de Dios para poder vivir una vida de sumisión a Cristo. Necesito de la iglesia local. Sí, como novia, estoy yo hablando. hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, estuve compartiendo acerca precisamente de eso, de la importancia de ser iglesia en el contexto de una iglesia local. Es que si no, a ver, el Nuevo Testamento está escrito, todas las epístolas, en un contexto de iglesias locales. O sea, no se entiende el cristianismo sin formar parte de una iglesia local. Las epístolas eran escritas a iglesias que eran iglesias locales. Y luego están las epístolas personales, la de Tito, Timoteo, que no se pueden interpretar si no es dentro de un contexto de iglesia, porque estaban estableciendo ancianos en las iglesias y demás. Es decir, el Señor diseñó a su iglesia para vivir en comunidad, en un contexto de iglesia local, más allá de que seamos una iglesia universal. Es decir, que cada creyente es iglesia, por supuesto que sí, y que el hecho de no ir a una iglesia va a hacer que pierda la salvación, no, pero estás viviendo tu vida cristiana de una forma incompleta. El Señor espera de ti que tú vivas en una comunidad de creyentes, porque te necesitan y los necesitas, las dos cosas. O sea, el Señor nos ha puesto una serie de dones en nosotros para poder fortalecer al resto del cuerpo de Cristo, y también en otras personas para nosotros seguir edificándonos y creciendo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pasa porque uno no encuentra un lugar a lo mejor donde se sienta a gusto y demás, pero
es cuestión de buscar un sitio y pedir dirección al Señor para encontrar un sitio donde tú puedas formar parte, teniendo en cuenta de que no existe la iglesia perfecta, de que allá donde vas, y como se dice, no sé si lo has escuchado tú muchas veces eso, Raúl, de que en el momento en que tú entras en la Ya iglesia, deja de ser perfecto. no, es que es así. Mira, al final Pablo te quiere llevar a la sumisión a Cristo al 5:24 Mm, y te da dos vías, la individual y la pública, mm, la individual y la colectiva. Individualmente, en la medida que soy lleno del Espíritu, de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, soy controlado por el Espíritu Santo. Y eso me permite vivir una vida de sumisión a Dios. Pero luego me da la pública, que necesito de esos pastores y maestros que hay dentro de una iglesia local para ser perfeccionado como obrero, hasta que llegue a la estatura de Cristo. Es decir, hasta que yo no llegue a esa estatura, y luego sigue diciendo para que no sean niños fluctuantes y demás, hasta que yo no llegue a esa, yo necesito de la iglesia local, porque es en la iglesia local donde se desarrollan esos ministerios. Nadie tiene un pastor particular, que llamo por teléfono y le digo, mira, venía a enseñarme, para eso está el discipulado luego que la misma iglesia local lleva a cabo. Pero para ser parte de ese discipulado también hay que ser parte de una iglesia local, y tanto la llenura del Espíritu Santo como el ser perfeccionado por esos ministerios me permite vivir una vida de sumisión a Cristo y prepararme para las bodas del Cordero. Entonces, si te das cuenta, hemos analizado lo que Cristo hizo por la novia. Nos redimió, nos santificó y nos va a glorificar. Ahora, la novia se ha preparado, dice Juan. ¿De qué manera se ha preparado? De una manera individual, pero también de una manera colectiva. Muy bueno, muy bueno. Estamos llegando ya al final, nos queda apenas un par de minutos. No sé si quieres agregar algo más, Raúl, a lo que estamos diciendo, pero al final la escatología bíblica, que es muy interesante y encierra cierto halo de misterio, ¿no? Porque está escrita en un lenguaje que a veces no es fácil de entender, si no se hace una buena hermenéutica y se entienden los símbolos y todo, y también porque es el fin de todo al final, ¿no? Entonces tiene ese misterio. Se han hecho tantas películas, tanto basadas en la Biblia como no basadas en la Biblia, del fin del mundo, el apocalipsis, etcétera. Sí. O sea, es un tema que llama mucho la atención a la gente en general. Pero ¿de qué nos sirve el conocimiento si eso no tiene una enseñanza espiritual que nos lleve a vivir a día Claro. de hoy como el Señor quiere, ¿no? No solamente anhelando que venga por nosotros, sino una iglesia que vive como el Señor quiere, que vive como el Señor espera de nosotros, ¿no? Y qué importante es justamente estos dos puntos que tú decías, y también recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, que a veces por el simple hecho de ya saberlo, de haberlo estudiado y de haberlo conocido en un momento, eh, ya como que se convierte en algo que no deja, que ya no nos sorprende. Y qué importante es volver de nuevo a los fundamentos de la fe, a volver a asombrarse con la obra de Cristo que ha sido tan grande por cada uno de nosotros, retomar los fundamentos, volver a estudiar ellos y asombrarse y darle alabanza y gloria a Dios por la maravillosa obra tan grande que ha hecho en nuestras vidas de redención. Es tremendo, ¿no? Es muy importante. El programa de hoy yo considero que es muy importante. Sí, y al final llevar al oyente a eso, a que detrás de cada programa busque la aplicación también que dejamos para el día a día. Si no, no. Claro, ¿De claro. qué me sirve saber que los invitados son los mártires y los amigos del novio, los del Antiguo Testamento, si luego yo como novia no soy consciente de lo que el novio hizo por mí y no llevo a la práctica lo que el novio espera de mí? Entonces, poder que animar al oyente eso, que detrás de cada programa busque una aplicación para su día a día como creyente, en este caso como novia. Y no es llenarnos de conocimiento. Yo siempre, aunque me gusta contar una anécdota que cuenta mi padre. Mi padre es pastor de la iglesia, fundador de esta emisora. Y cuando recién llevaba unos meses, recién convertido en la iglesia, bueno, pues estaba con mucha hambre del Señor y empezó a leer la Biblia todos los días, mucho tiempo. Digamos que la cabeza se le llenó de mucha información que él desconocía, ¿no? Antes de ser un hijo de Dios.
Pero claro, llegó un momento en que esa información, ese conocimiento de la Escritura rebasaba lo que su vida diaria, su vida práctica ejemplificaba, ¿no? O sea, es decir, él tenía más conocimiento de lo que luego a la vida práctica podía llevar. Y me acuerdo que él cuenta de que llegó un momento en el que dijo, no, claro, en la inmadurez del momento, no voy más a la iglesia hasta que todo esto que sé lo pueda llevar a la práctica, porque tengo ya demasiado conocimiento, pero no soy capaz de llevarlo a la práctica, ¿no? Si bien no es lo que hay que hacer, porque él lo cuenta así de una manera graciosa, ¿no? Pero sí que ejemplifica algo. Nos encanta el conocimiento. Tenemos mucho conocimiento. Sí. Yo no sé cuántas predicaciones escuchamos a lo largo del año, no solamente en nuestras congregaciones, sino a través de las redes sociales. Hoy en día tenemos una cantidad de acceso a mucha información a través de Internet. Leemos muchos libros, pero al final, si todo eso, toda esa hambre de conocimiento, de conocer al Señor y su voluntad, no es llevada a la práctica, ¿de qué nos sirve? Es importante de que seamos honestos y que no nos quedemos solo con el conocimiento, sino que realmente haya un deseo en nosotros de agradar a Cristo al conocer su voluntad, de llevar eso a la práctica y pedirle al Señor cada día de que nos ayude a que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Así es. Así es, amigo. Que podamos ser esa novia que tenga presente lo que él hizo y tener presente lo que él espera también. Así es. Cada uno de nosotros. Pues nada, ya se nos acaba el tiempo. Animar a nuestros amigos a que podáis estar mañana de nuevo con nosotros. ¿De qué? Mañana milenio. ¿Cómo? Mañana milenio. Mañana milenio ya. Ok. Y luego volvemos A la para atrás a la tribulación. Ok. Que tal vez también lo más duro que vamos a estar hablando. Pero mañana a ver si milenio, y también la idea es aplicar hoy a nuestros días. Pues nada, os dejamos. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas y os recordamos que están todos los programas subidos y podéis verlos o escucharlos, ¿vale? Ya sin más, os emplazamos. Que el Señor os bendiga. Chao, nos vemos.